Carlos entró en el despacho a las 11:30 de la noche. Pablo Lebebet ya estaba sentado a la mesa, revisando documentos. Se ha filtrado la base de datos, seguro, dijo sin levantar la vista. Toda la correspondencia con el testigo. Nombres, direcciones, teléfonos. Carlos dejó la chaqueta en el respaldo de la silla y encendió el ordenador. En la pantalla aparecieron líneas de registro. Alguien había accedido al servidor protegido hacía 3 horas. Desde dentro. ¿Quién estaba de guardia? Javier del departamento técnico. Más el agente de guardia. Lo estoy comprobando ahora mismo. Carlos cogió el teléfono y marcó el número del jefe de seguridad. Sonó. Largo. Finalmente, un clic. Diga. Cierra todas las salidas del edificio. Que no salga nadie hasta que yo lo autorice. Y localiza a Javier Novikov. Inmediatamente. Colgó el teléfono y miró a Pablo. Si ha sido él, el testigo estará muerto por la mañana. Pablo asintió y siguió hojeando los documentos. Carlos abrió un archivo con la lista de empleados que tenían acceso a la base de datos. 17 personas. Pero solo 3 estaban en el edificio esta noche. El teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Me retraso. Hay un problema en el almacén. No me esperes. Carlos miró la hora. 12 menos cuarto. El almacén cierra a las 9. Puso el teléfono boca abajo y volvió a mirar la pantalla. La puerta se abrió de golpe. Entró el jefe de seguridad con Javier Novikov. El chico estaba pálido, con las manos en los bolsillos. Siéntate, Carlos señaló una silla. ¿Dónde has estado desde las 8 hasta las 11? En la sala de servidores. Actualizando el software. ¿Solo? Sí. ¿Quién te dio la orden? Javier se encogió de hombros. La solicitud llegó por el sistema interno. DAO Departamento de Logística. Dijeron que era urgente. Carlos intercambió una mirada con Pablo. Enséñame la solicitud. Javier buscó el teléfono en el bolsillo, lo desbloqueó y se lo tendió. En la pantalla aparecía la solicitud. El remitente era Patricia Kuznetsova. Carlos se quedó mirando el nombre de su mujer. ¿Cuándo llegó esto? A las 7 de la tarde. Fui directamente. Pensé que era urgente de verdad. ¿Y qué era exactamente lo que había que actualizar? El acceso a los datos archivados. Ampliar los permisos para 2 cuentas. ¿De quién? Javier dijo 2 nombres. Carlos no los conocía. Los apuntó al borde de la hoja. ¿Cumpliste la tarea? Sí. Amplié el acceso como me pidieron. ¿Y después de eso alguien entró en la base de datos? No lo sé. Me fui a las 9:30. Carlos asintió al jefe de seguridad. Comprueba esas 2 cuentas. ¿A quién pertenecen, dónde han estado los propietarios en las últimas 3 horas? El jefe salió. Carlos volvió a mirar a Javier. ¿Trabajas a menudo con mi mujer? A veces. Es la jefa de logística. Recibimos solicitudes de ellos. ¿Está hoy en el trabajo? No lo sé. No la he visto. Carlos le despidió con un gesto. Javier salió rápidamente. Pablo se recostó en la silla. ¿Una coincidencia? No existen las coincidencias. Carlos marcó el número de Patricia. Sonó largo. Lo rechazó. Volvió a marcar. Ahora comunicaba. Pablo guardó silencio, mirando al techo. Carlos se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, un aparcamiento vacío, farolas dispersas. Intentó reconstruir la lógica. Una solicitud de Patricia. Una fuga de datos. Un testigo en peligro. Pero, ¿para qué necesita mi mujer acceso a la base de datos? Sonó el teléfono. Patricia. Hola. ¿Me has llamado? La voz tranquila, un poco cansada. ¿Dónde estás? En el trabajo. Ya te lo he escrito. ¿Qué problema hay en el almacén? Una pausa. Corta, pero perceptible. Un descuadre. Estamos revisando los documentos. ¿A medianoche? Carlos, es importante. Mañana hay una inspección. Si no lo cerramos hoy, habrá problemas. ¿Has enviado una solicitud al departamento técnico? Otra pausa. ¿Qué solicitud?
Para ampliar el acceso al archivo. No. Yo no he enviado nada. Llegó desde tu cuenta. No sé cómo ha podido pasar. Quizá Laura. A veces trabaja desde mi ordenador. Carlos apretó el teléfono. ¿Laura Sokolova? Sí. Compartimos despacho. ¿Está contigo ahora? No. Se fue a las 10. ¿Y tú te quedaste? Carlos, ya te lo he explicado. Tengo un descuadre. Tengo que solucionarlo. ¿Sola? Javier me está ayudando. Está aquí. Carlos sintió como la tensión se le hacía un nudo en la garganta. ¿Javier Novikov? Sí. Está en contabilidad, cotejando albaranes. Estuvo en mi despacho hace media hora. Silencio. Largo. Entonces no sé quién está aquí, la voz se volvió más apagada. Carlos, de verdad que no tengo tiempo. Llegaré pronto. Te espero. Colgó. Pablo le miraba expectante. ¿Pasa algo? No lo sé todavía. Carlos volvió a la mesa y abrió el archivo con los datos de la fuga. Las dos cuentas a las que se había ampliado el acceso pertenecían a empleados de una empresa de transporte. Ambas empresas trabajaban con el departamento de logística. Ambas tenían contratos firmados por Patricia. Se frotó el puente de la nariz. Le dolía la cabeza. El jefe de seguridad regresó y dejó un informe sobre la mesa. Ambas cuentas se activaron a las 23:05. Entraron en la base de datos y descargaron todo lo relacionado con el caso 832. El paquete completo. Nombres, direcciones, teléfonos de los testigos. ¿Desde dónde accedieron? De forma remota. A través de un canal seguro. Pero he rastreado la IP. Una dirección es de la oficina de la empresa de logística. La otra es particular. ¿De quién es la casa? El jefe miró los papeles. De Laura Sokolova. Carlos se quedó paralizado. Pablo frunció el ceño. ¿Es la adjunta de tu mujer? Carlos cogió el informe y lo releyó. Todo encajaba. Una solicitud de Patricia. Acceso para 2 personas de la empresa de transporte. Acceso a la base de datos desde el ordenador de Laura. Pero Patricia dijo que no había enviado la solicitud. Volvió a marcar su número. Comunicaba. Tengo que ir, le dijo a Pablo. Mantén todo bajo control aquí. Si aparece algo más, llámame enseguida. Pablo asintió. Carlos cogió la chaqueta y salió. El coche arrancó a la segunda. Salió a la carretera vacía y encendió las luces largas. La oficina de la empresa de logística estaba a 20 minutos en coche. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Patricia. Voy para casa. Estaré allí en media hora. Carlos pisó el acelerador. La oficina estaba a oscuras. No se veía ninguna luz en las ventanas. Carlos aparcó en la entrada y salió. La puerta estaba cerrada con llave. Rodeó el edificio. Detrás había un pequeño aparcamiento para empleados. Vacío. Solo un coche en la esquina más alejada. Un coche oscuro de importación. Se acercó. El interior estaba vacío. En el asiento trasero había un bolso de mujer. Carlos volvió a la entrada y llamó al timbre. Nadie respondió. Sacó el teléfono y marcó a Patricia. Sonó. Largo. Sí. Me voy a casa. Ya te lo he escrito. ¿Estabas en la oficina? Claro. ¿De dónde iba a venir si no? Aquí está oscuro. Y vacío. Pausa. Carlos, no entiendo. ¿Me estás siguiendo? Responde a la pregunta. Estaba en la oficina. Terminé, apagué la luz y me fui. Ya está. ¿Y de quién es el coche que hay en el aparcamiento? No lo sé. Quizá de Laura. A veces deja el suyo aquí. Dijiste que se fue a las 10. Se fue a casa. Podría haber dejado el coche. Yo no vigilo su coche. Carlos sintió como la irritación se convertía en enfado. Nos vemos en casa. Colgó el teléfono y volvió a su coche. El trayecto duró 15 minutos. Subió en el ascensor y abrió la puerta del piso. Oscuro. Silencio. Carlos encendió la luz y fue a la cocina. Se sirvió agua y bebió. Miró el reloj.
1 de la madrugada. Si Patricia salió hace media hora, debería estar aquí en 10 minutos. Se sentó en el sofá y sacó el teléfono. Abrió la conversación con Patricia. El último mensaje. Me voy a casa. Carlos marcó su número. Lo rechazó enseguida. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la calle vacía. Raros coches pasan por allí. Pasaron 10 minutos más. Luego 20. A la 1:30 oyó el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió. Patricia entró, se quitó los zapatos, colgó la chaqueta. Hola, dijo, sin mirarle. ¿Dónde estabas? Ella se giró. Tenía la cara cansada, con ojeras. En el trabajo. Ya te lo he dicho. Saliste a las 12:40. Ahora es la 1:30. Hay atascos. ¿Qué atascos a la 1 de la madrugada? Patricia suspiró, fue a la cocina y abrió la nevera. Carlos, estoy cansada. ¿Podemos no montar un interrogatorio? Él la siguió. Estuve en tu oficina. Está oscuro. Vacío. Ella sacó una botella de agua y se sirvió en un vaso. ¿Y qué? Dijiste que estabas allí. Y lo estaba. Terminé y me fui. No tengo por qué dejar la luz encendida. ¿Y el coche en el aparcamiento? Patricia bebió un sorbo de agua y le miró. ¿Qué coche? Un coche oscuro. Dijiste que era de Laura. Posiblemente. No comprobé las matrículas. Carlos se acercó más. Javier Novikov. Estuvo en mi despacho. ¿Y tú dijiste? Patricia dejó el vaso sobre la mesa. Me equivoqué. Pensé que estaba en contabilidad. Pero no estaba allí. Seguramente se había ido antes. ¿Así que estaba sola? Así es, sola. ¿Todo el tiempo? Ella apretó los labios. ¿Qué quieres oír, Carlos? La verdad. Estoy diciendo la verdad. Estaba en el trabajo. Resolviendo un descuadre. Terminé y me fui a casa. Ya está. Carlos la miró a los ojos. Ella no apartó la mirada. Pero algo en su rostro no estaba bien. Tensión en los pómulos. Respiración demasiado uniforme. Desde tu cuenta se envió una solicitud al departamento técnico, dijo lentamente. Por esa solicitud, alguien tuvo acceso a la base de datos. Se filtraron datos del caso. Los testigos están en peligro. Patricia palideció. Yo no envié ninguna solicitud. Pero llegó desde tu ordenador. Entonces lo hizo otra persona. ¿Quién? No lo sé. Laura. Javier. Muchos tienen acceso. Laura accedió a la base de datos desde su ordenador de casa. Patricia retrocedió. ¿Qué? Desde su dirección particular. Eso es imposible. ¿Por qué? Patricia vaciló. Porque yo estuve en su casa. Carlos se quedó helado. ¿Cuándo? Por la noche. Después del trabajo. Estuvimos hablando de la auditoría. ¿A qué hora? Desde las 10 hasta las 11:30. Carlos sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Dijiste que estabas en el trabajo. Estaba. Y luego me pasé por casa de Laura. ¿Para qué? Para hablar de documentos. ¿A las 11 de la noche? Patricia se dio la vuelta. Carlos, basta. Estoy cansada. Me voy a dormir. Salió de la cocina. Carlos oyó cómo se cerraba la puerta del dormitorio. Se quedó de pie en medio de la cocina, mirando al vacío. El teléfono vibró. Un mensaje de Pablo. El testigo no responde. He enviado una patrulla a la dirección. Espero información. Carlos apretó el teléfono. Luego lo arrojó sobre la mesa. Fue al salón y se desplomó en el sofá. Cerró los ojos. En su cabeza daban vueltas fragmentos de frases. Solicitud. Filtración. Laura. Patricia en casa de Laura a las 11 de la noche. Abrió los ojos y se quedó mirando al techo. Algo no encajaba. Todo esto no cuadraba. Pero no podía entender qué era exactamente. La mañana empezó con una llamada de Pablo. El testigo está muerto, dijo sin preámbulos. Lo encontraron en el piso. 2 disparos en la cabeza.
Carlos estaba sentado en la cocina con un café frío. Patricia aún dormía. Alrededor de las 2 de la noche. Los vecinos oyeron ruidos, pero pensaron que eran petardos. La policía llegó por la mañana. ¿Cámaras? Desconectadas. Alguien cortó la corriente una hora antes del asesinato. Carlos se frotó la cara con las manos. Así que conocían la dirección. Y sabían lo de las cámaras. Sí. Profesional. Rápido. Estaré allí en una hora. Colgó el teléfono y se bebió el café frío. La puerta del dormitorio se abrió. Patricia salió en bata, descalza. Buenos días, dijo en voz baja. Carlos asintió. Ella se sirvió café y se sentó enfrente. Lo siento por lo de ayer, empezó a decir. De verdad que estaba cansada. No quería ponerme así. ¿Estuviste en casa de Laura? Sí. Patricia rodeó la taza con las manos. Estuvimos hablando de la auditoría. Tenía preguntas sobre los documentos. A las 11 de la noche. Pues sí. No podía antes. Tenía cosas que hacer. ¿Qué cosas? Patricia levantó la vista. ¿Qué voy a saber yo? No nos damos explicaciones de cada hora. Carlos se levantó y llevó la taza al fregadero. Tengo que ir a trabajar. Carlos, ella se levantó. ¿Qué está pasando? Nada. No mientas. Me miras como si fuera una delincuente. Él se giró. ¿Y no lo eres? ¿Qué quieres decir? El testigo ha sido asesinado. El mismo cuyos datos se filtraron de la base de datos. Ella se llevó una mano a la garganta. Dios mío. Por la solicitud de tu cuenta. Yo no envié esa solicitud. Pero alguien la envió. Desde tu ordenador. Patricia se acercó a él. Carlos, no tengo nada que ver con esto. Te lo juro. Él la miró a los ojos. Buscaba la mentira. Pero solo veía miedo. Entonces, ¿quién? No lo sé. Laura. O alguien más. Muchos tienen acceso a mi ordenador. ¿Así que no controlas quién lo usa? Sí que lo controlo. Pero no puedo vigilar cada segundo. Carlos se puso la chaqueta. Tengo que irme. Carlos, espera. Habla conmigo. ¿De qué? De lo que está pasando entre nosotros. ¿No confías en mí? Él se detuvo en la puerta. Dame una razón para confiar. Soy tu mujer. Esa no es la respuesta. Salió y cerró la puerta tras de sí. En la sección había mucho ruido. Expertos, agentes operativos e investigadores se agolpaban frente a la pizarra con fotografías. Carlos se abrió paso hasta la mesa de Pablo. ¿Qué habéis encontrado? Vainas. 9 milímetros. Sin huellas. El asesino llevaba guantes. ¿Los vecinos? Nadie ha visto nada. Una mujer dice que oyó pasos en la escalera sobre las 2 de la noche. Pesados. De hombre. ¿Alguna descripción? Nada. Carlos se sentó y encendió el ordenador. Abrió un archivo. 2 cuentas. Ambas pertenecían a empleados de la empresa de transportes. Las buscó en el sistema. Ambos figuraban en la empresa desde hacía más de 3 años. Ambos tenían acceso a las bases de datos de los clientes. Ambos trabajaban con el departamento de logística. Carlos marcó el número del primero. No responde. El del segundo. Tampoco contesta. Pablo, necesito las direcciones de estos dos. Pablo asintió y se fue al ordenador. Carlos se recostó en el respaldo de la silla. En su cabeza volvió a aparecer la noche anterior. Patricia en casa de Laura. A las 11 de la noche. Sacó el teléfono y marcó el número de Patricia. Sonaba. Largo. Lo cortó. Carlos frunció el ceño. Volvió a marcar. Comunicando. Pablo regresó con una impresión. El primero vive en un barrio residencial. El segundo, más cerca de las afueras. Ambos están en casa ahora. Ya he enviado una patrulla. Vamos juntos. Salieron y se subieron al coche. El trayecto duró media hora. La primera dirección resultó ser un edificio de 5 plantas con las paredes desconchadas. Subieron al tercer piso y llamaron.
Abrió la puerta un hombre de unos 40 años. Sin afeitar, con una camiseta descolorida. Carlos mostró su placa. ¿Antonio Simín? Necesitamos hablar con usted. Antonio les dejó entrar en el piso. Un pequeño recibidor, una cocina estrecha. Olía a tabaco y a ropa de cama sucia. Sentados, Antonio señaló las sillas. Carlos se quedó de pie. ¿Trabaja usted en una empresa de transportes? ¿Tiene acceso a la base de datos? Antonio se puso en guardia. Sí. ¿Y qué? Ayer por la noche alguien accedió a la base de datos. Antonio palideció. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque ayer no trabajé en absoluto. Estuve en casa. Solo. ¿Alguien pudo usar su contraseña? No lo sé. No se la he dado a nadie. Carlos sacó el teléfono y mostró una captura de pantalla de los registros. Esta es la hora de acceso. 23:05. ¿Dónde estaba usted? En casa. Viendo la televisión. ¿Alguien puede confirmarlo? Antonio negó con la cabeza. No. Vivo solo. Pablo intervino. ¿Tiene ordenador en casa? Sí. Un portátil. Enséñelo. Antonio fue a la habitación y regresó con el portátil. Pablo lo encendió y comprobó el historial de accesos. El último acceso fue anteayer. A las 6 de la tarde. Carlos miró a Antonio. Entonces, alguien usó su cuenta de forma remota. Puede ser. ¿Quién tiene acceso a sus datos en el trabajo? Antonio se encogió de hombros. Todos los del departamento de logística. Ellos elaboran las solicitudes y nosotros las tramitamos. ¿Quién concretamente? Patricia Kuznetsova. Laura Sokolova. Algunas personas más. Carlos apretó la mandíbula. Gracias. Nos pondremos en contacto. Salieron. En el coche, Pablo le miró. Tu mujer vuelve a salir a la luz. Lo sé. Quizás sea hora de interrogarla oficialmente. Carlos arrancó el motor. Todavía no. Necesito más datos. Se dirigieron a la segunda dirección. Las afueras. Sector privado. Una casa tras una alta valla. Llamaron. Nadie abrió. Pablo dio la vuelta y miró por las ventanas. Vacío. No hay nadie. Carlos llamó al timbre. Silencio. Sacó el teléfono y marcó el número del segundo empleado. Sonaba. Nadie contesta. ¿Quizá ha huido? Sugirió Pablo. O quizá también lo han matado. Regresaron al coche. Carlos llamó al agente de guardia. Necesito una orden de registro. Y una patrulla aquí. Que esperen por si aparece alguien. El agente de guardia prometió encargarse. Carlos se recostó en el asiento y cerró los ojos. En su cabeza se formaba una imagen. Dos empleados de la empresa de transportes. Ambos tienen acceso a la base de datos. Ambos están relacionados con el departamento de logística. Ambos, con Patricia y Laura. Solicitud de ampliación de acceso. Acceso a la base de datos. Fuga de datos. Asesinato de un testigo. Todo esto es una cadena. Pero ¿dónde está el principio? El teléfono vibró. Un mensaje de texto de Patricia. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Carlos no respondió. Pablo le miró. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos. Tenemos que investigar a todos los que trabajan en logística. A todos. Regresaron a la sección al anochecer. Carlos solicitó una lista completa de los empleados del departamento de logística. 23 personas. Empezó a investigar a cada uno. Una hora después encontró algo interesante. De nuevo Laura Sokolova. Carlos se quedó mirando la pantalla. Pablo, mira esto. Pablo se acercó y leyó. Hay una conexión. Ella sabe desde dentro cómo funciona la empresa. Carlos abrió el expediente de Laura. 34 años. No estaba casada. No tenía hijos. Vivía sola. Entonces vamos, dijo. Salieron. La dirección estaba en un barrio residencial. Un edificio alto. 15º piso. Subieron en el ascensor. Carlos llamó a la puerta. Pasos.
Un clic de la cerradura. La puerta se entreabrió con la cadena puesta. Laura les miraba con recelo. ¿De qué? Abra la puerta. Laura vaciló, luego quitó la cadena. Entraron. Un piso pequeño. Limpio. Minimalista. Sentaos, Laura señaló el sofá. ¿Dónde estuvo usted ayer por la noche? En casa. ¿Todo el tiempo? Sí. Después del trabajo vine aquí. No salí a ninguna parte. Patricia Kuznetsova dice que estuvo en su casa. Laura frunció el ceño. ¿Patricia? No. No vino. Carlos sintió un escalofrío en la espalda. ¿Está segura? Absolutamente. Estuve sola toda la noche. Pablo sacó una libreta. ¿Quizá se equivoca? ¿Quizá vino un momento? Laura negó con la cabeza. No. Lo recordaría. No nos hemos visto desde el trabajo. Carlos dio un paso adelante. ¿A qué hora salió del trabajo? A las 10 de la noche. ¿Patricia seguía en la oficina? No. Se fue antes. Sobre las 9. ¿Se fue a las 9? Sí. Dijo que se iba a casa. ¿Y usted se quedó? Sí. Estaba terminando informes. Laura asintió. Javier estaba en contabilidad. Pero no coincidí con él. Carlos apretó los puños. ¿Trabajó con su ordenador? Ayer a las 11 de la noche alguien accedió a la base de datos de la investigación desde su ordenador de casa. Laura se levantó de un salto. ¿Qué? Eso es imposible. Vamos a comprobarlo. Pablo se acercó a la mesa donde estaba el ordenador. Lo encendió y revisó los registros. El último acceso fue hace 3 días. Carlos miró a Laura. Eso significa que alguien ha estado usando tu dirección IP. ¿Cómo? Buena pregunta. Laura palideció y se dejó caer en el sofá. No entiendo nada. ¿Quién podría haber hecho eso? Carlos no respondió. Sacó el teléfono y marcó el número de Patricia. Sonó. Lo rechazó. Volvió a marcar. Comunicando. Pablo se acercó a él. ¿Vamos a verla? Salieron del apartamento. Laura se quedó sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. En el coche, Carlos guardó silencio. Pablo conducía, mirándolo de reojo. ¿Qué piensas? Pienso que Patricia mintió. No estuvo en casa de Laura. ¿Entonces dónde estuvo? Llegaron a casa de Carlos en 20 minutos. Él salió del coche. Espera aquí. Carlos subió en el ascensor y abrió la puerta del apartamento. La luz estaba encendida. Se oían ruidos desde la cocina. Fue hacia allí. Patricia estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una olla. Hola, dijo ella, sin volverse. La cena está casi lista. Carlos se detuvo en la puerta. ¿Por qué no contestas al teléfono? ¿Y dónde estuviste anoche? Patricia se quedó paralizada. Se giró lentamente. En el trabajo. Luego en casa de Laura. Ya lo dije. Laura dice que no fuiste. El rostro de Patricia se crispó. ¿Qué? Dice que estuvo sola toda la noche. Que no la visitaste. Patricia dejó la cuchara y se secó las manos con un trapo. Ella miente. ¿Por qué iba a mentir? No lo sé. Pero yo estuve allí. Saliste del trabajo a las 9. Laura dice que dijiste que ibas a casa. Primero fui a casa. Luego cambié de opinión y fui a casa de Laura. Porque me acordé de los documentos. Necesitaba hablar con ella sobre eso. ¿A las 11 de la noche? Sí. Carlos la agarró por los hombros. No me mientas. Patricia se soltó. No miento. ¿Por qué no me crees? Porque nada de lo que dices encaja. Entonces quizás Laura miente. Quizás está ocultando algo. O quizás lo estás ocultando tú. Patricia se tambaleó y se apoyó contra la pared. Carlos, estás loco. ¿Dónde estabas? Ya te lo he dicho. Mientes. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, me tienes harta. No puedo más. Carlos se quedó de pie, respirando con dificultad. La sangre le palpitaba en la cabeza. Di la verdad. Ahora mismo.
Patricia levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. He dicho la verdad. Si no me crees, es tu problema. Salió de la cocina y cerró de golpe la puerta del dormitorio. Carlos se quedó solo. Se apoyó en la mesa y dejó caer la cabeza entre las manos. El teléfono vibró. Un mensaje de Pablo. ¿Estás bien? Carlos respondió. Sí. Fue al salón y se desplomó en el sofá. Cerró los ojos. A las 3 de la noche oyó el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose. Pasos. Patricia fue al baño. Luego a la cocina. El sonido del frigorífico abriéndose. Carlos se levantó y fue hacia allí. Patricia estaba de pie junto a la ventana con un vaso de agua. Se giró. ¿No duermes? No. Ella sintió y bebió un sorbo de agua. Yo tampoco. Carlos, empezó ella en voz baja. No sé qué está pasando. Pero no he hecho nada malo. Te lo juro. Él la miró. Buscaba la verdad en sus ojos. Pero solo veía cansancio. Entonces, ¿por qué mientes? No miento. Laura dijo que no fuiste. Quizás se olvidó. O confundió los días. La gente no olvida esas cosas. Patricia puso el vaso sobre la mesa. Entonces no lo sé. Quizás tiene sus propias razones para decir eso. ¿Qué razones? ¿Cómo voy a saberlo? No somos tan cercanas. Carlos frunció el ceño. Sois compañeras. Amigas. Compañeras, sí. Amigas, no del todo. ¿Qué significa eso? Patricia suspiró. Significa que trabajamos juntas. Pero ella tiene sus propios intereses. Y yo los míos. ¿Qué intereses? La carrera. Quiere mi puesto. Lo quiere desde hace tiempo. Carlos la miró fijamente. ¿Crees que te está tendiendo una trampa? No lo sé. Puede ser. ¿Para qué? Para que parezca poco fiable. Para que los jefes duden. Carlos se frotó la cara. Es demasiado complicado. O demasiado simple. Simplemente no quieres creerlo. Él la miró. ¿Y en qué quieres que crea? Patricia dio un paso adelante. En mí. En que soy tu mujer. Y no te traicionaré. Carlos guardó silencio. Ella le tocó la mano. Por favor. Él se apartó. Necesito pensar. Patricia sintió y se dio la vuelta. Está bien. Salió de la cocina. Carlos se quedó solo. Miró por la ventana a la calle oscura. En su cabeza daban vueltas fragmentos de frases. Laura miente. O Patricia. Una de las dos. ¿Pero quién? Por la mañana se despertó en el sofá. Patricia ya se había ido a trabajar. Había una nota sobre la mesa. Me fui temprano. Hablaremos por la noche. Carlos arrugó la nota y la tiró. En el trabajo, Pablo lo esperaba con noticias. El segundo empleado ha aparecido. Muerto. En el maletero de su coche. 2 disparos en la nuca. Carlos se sentó a la mesa. ¿Cuándo? A juzgar por la temperatura del cuerpo, ayer por la noche. Sobre las 10 u 11. ¿Dónde lo encontraron? En un descampado. A las afueras de la ciudad. El coche fue incendiado, pero no del todo. Carlos abrió un archivo con fotos. El cadáver en el maletero. Profesional, dijo Pablo. Rápido. Limpio. Alguien está borrando las huellas. Sí. Y lo está haciendo rápido. Carlos cerró el archivo. Tenemos que encontrar quién está detrás de esto. ¿Quién ordenó la filtración? Pablo se sentó enfrente. ¿Y si es tu mujer? Carlos lo miró. Entonces yo mismo la meteré en la cárcel. Trabajaron hasta la noche. Revisaron cada pista. Cada llamada. Cada encuentro. A las 8 de la noche, Carlos estaba cansado. Estaba a punto de irse a casa cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Carlos Kuznetsov? Una voz masculina. Ronca. Necesita saber algo. Sobre su mujer. ¿Quién es? No importa. Lo importante es la información. Su mujer se está viendo con un hombre. Regularmente.
Desde hace 3 meses. Carlos sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Quién es usted? No importa. Solo creo que debería saberlo. ¿Cómo se llama? Rafael Volkov. Conductor de camiones de larga distancia. Vive en el número 12 de la calle del Jardín. Apartamento 43. Carlos anotó la dirección con mano temblorosa. ¿Cómo sabe usted lo de mi mujer? No importa. Pero la he visto. Varias veces. Ella va a verlo tarde por la noche. Se va al amanecer. ¿Cuándo fue la última vez? Anteayer. Y ayer también. Carlos cerró los ojos. Colgó. Se quedó sentado, inmóvil. Le zumbaban los oídos. Pablo se acercó. ¿Qué ha pasado? Carlos le tendió un papel con una dirección. Vamos. Llegaron en media hora. El edificio resultó ser un viejo bloque de 5 plantas. El portal estaba sucio, las paredes llenas de pintadas. Subieron al 4.º piso. Apartamento 43. Carlos llamó. Silencio. Llamó más fuerte. La puerta la abrió un hombre de unos 30 años. Alto, de espaldas anchas. En pantalones de chándal y camiseta. Sí. Dijo con voz cautelosa. Carlos le mostró su identificación. Rafael Volkov. Necesitamos hablar. Rafael frunció el ceño. Déjenos entrar. Rafael retrocedió. Entraron. El apartamento era pequeño. Una habitación. Cocina. Baño. Limpio, pero austero. Siéntense, dijo Rafael señalando el sofá. ¿Conoce a Patricia Kuznetsova? Rafael se quedó helado. ¿A quién? A Patricia Kuznetsova. Jefa del departamento de logística. Rafael negó con la cabeza. No conozco a ninguna. No mienta. No miento. No conozco a ninguna. Nuestra fuente dice que viene a verte con regularidad. A altas horas de la noche. Rafael palideció. ¿Qué fuente? No importa. Responda a la pregunta. Rafael se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. No sé de qué me está hablando. Carlos sintió que la ira le invadía como una ola. ¿Tiene una aventura con mi mujer? Rafael se giró. Sus ojos estaban muy abiertos. ¿Su mujer? Sí. Patricia Kuznetsova. Mi mujer. Rafael se apoyó contra la pared. Dios mío. Responda. Rafael se pasó una mano por la cara. No sabía que estaba casada. ¿Así que se están viendo? Rafael asintió. Sí. 3 meses. ¿Con qué frecuencia? 2 o 3 veces por semana. Viene después del trabajo. Anteayer. Ayer no vino. Carlos golpeó la pared con el puño. El yeso se agrietó. Pablo le agarró del brazo. Carlos, cálmate. Carlos se soltó. ¿Cómo se conocieron? Rafael se sentó en el sofá. Nos conocimos en un bar. Hace 3 meses. Empezamos a hablar. Ella dijo que estaba sola. Yo también me había divorciado recientemente. Empezamos a salir. ¿Mencionó a su marido? No. Nunca. Dijo que vivía sola. Que trabajaba mucho. Que quería distraerse. Carlos sintió que algo se rompía por dentro. ¿Cuándo va a venir? No lo sé. No hemos quedado. Carlos sacó su teléfono. Marcó el número de Patricia. Sonó. Largo. Ella contestó a la quinta. En casa. ¿Qué pasa? ¿En casa? Sí. Llegué hace una hora. Carlos, ¿qué ocurre? Él miró a Rafael. Nada. Estaré allí pronto. Colgó. Rafael levantó la cabeza. ¿Dijo que estaba en casa? Carlos se giró hacia la puerta. Vamos, le dijo a Pablo. Bajaron y se subieron al coche. Carlos permaneció en silencio todo el camino. Pablo no hizo preguntas. Después de 20 minutos, llegaron a la casa de Carlos. Él salió del coche. Espera aquí, dijo. Carlos, quizás no deberías ahora. Cálmate primero. Cerró la puerta de golpe y se dirigió al portal. Subió en el ascensor.
Abrió la puerta del apartamento. La luz estaba encendida en el salón. Patricia estaba sentada en el sofá con un ordenador portátil en su regazo. Hola, dijo ella sin levantar la vista. Has llegado pronto. Carlos entró en la habitación y se detuvo frente a ella. Cierra el portátil. Patricia levantó la cabeza. Su rostro estaba preocupado. Ciérralo. Ella cerró lentamente la tapa y dejó el portátil a un lado. Carlos, me estás asustando. ¿Quién es Rafael Volkov? Patricia palideció. Sus labios temblaron. ¿Quién? Rafael Volkov. Conductor. Vive en Del Jardín. Ella guardó silencio. Sus ojos se abrieron. No conozco a ninguno. Carlos se inclinó hacia ella. No me mientas a la cara. No lo conozco. Él dice que se ven desde hace 3 meses. 2 o 3 veces por semana. Que vas a su casa después del trabajo. Patricia se levantó de un salto del sofá. Eso es una tontería. ¿Quién te ha dicho eso? El propio Rafael. Está mintiendo. No lo sé. Quizás alguien le ha tendido una trampa. Carlos la agarró del brazo. Basta. Di la verdad. Patricia se soltó y retrocedió hacia la pared. Estoy diciendo la verdad. No conozco a ningún Rafael. ¿Te acuestas con él? No. 3 meses. Carlos golpeó la mesa con el puño. No te atrevas a mentirme. Patricia se cubrió la cara con las manos y lloró. Carlos, por favor. Mírame. Ella levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No te he engañado. Lo juro. Entonces, ¿cómo sabe él tu nombre? ¿Cómo sabe dónde trabajas? No lo sé. Carlos se acercó a ella. ¿Dónde estabas anteayer por la noche? En el trabajo. Luego en casa. Rafael dijo que anteayer estabas con él. Patricia negó con la cabeza. Está mintiendo. O me confunde con otra persona. ¿Con quién? Carlos se dio la vuelta y cogió el teléfono de la mesa. Ahora lo comprobaremos. Marcó el número de Rafael. Él contestó de inmediato. ¿Tiene fotos de Patricia? Sí. Varias. Envíemelas. Ahora mismo. De acuerdo. Carlos colgó. 1 minuto después, el teléfono vibró. Un mensaje. 3 fotos. Abrió la primera. Patricia. En un bar. Sonriendo. Sosteniendo una copa. La segunda. Patricia en el sofá. En bata. Con el pelo suelto. La tercera. Patricia durmiendo. En una cama ajena. Le tendió el teléfono a Patricia. Explica esto. Patricia cogió el teléfono. Miró la pantalla. Su rostro se distorsionó. Dios. ¿Y bien? Ella dejó caer el teléfono en el sofá. No es lo que piensas. ¿Y qué es? Nosotros solo, no significó nada. Te acostaste con él. Una vez. Solo una. ¿Acaso eso cambia algo? Patricia lloró aún más. Carlos, fue un error. No quería. Simplemente pasó. Él la miró desde arriba. ¿Simplemente pasó? Simplemente no pude evitarlo. Él era diferente. ¿Diferente? Patricia levantó la cabeza. Sí. Él no me miraba como tú. No me interrogaba. No me controlaba. Carlos sintió que la ira se convertía en furia. ¿Te controlaba? Sí. Siempre. Siempre comprobabas dónde estaba, con quién, qué hacía. ¿Por qué mentías? Mentía porque no me dejabas respirar. Carlos levantó la mano, pero se detuvo. Bajó el brazo. ¿Así que es mi culpa? Patricia se secó las lágrimas. No. Pero tampoco es solo mía. Me has engañado. Con un desconocido. Patricia se levantó y se apoyó contra la pared. Carlos la agarró por la barbilla y la giró hacia él. Vete. Vete de aquí. Ahora mismo. Patricia se quedó paralizada. Carlos, espera. Hablemos. No hay nada de qué hablar. Recoge tus cosas y vete. Esta también es mi casa. Te equivocas.
Patricia dio un paso hacia él. Carlos, por favor. Sé lo que he hecho. Pero podemos arreglarlo todo. ¿Arreglar? ¿Qué quieres arreglar? Lo dejaré. No volveré a verle. Me da igual. Carlos. Él se giró hacia la puerta. Tienes una hora. Recoge tus cosas. No puedes echarme. Él se volvió. Ya lo he hecho. Salió del piso, cerrando la puerta de golpe. Bajó en el ascensor. Pablo estaba junto al coche, fumando. ¿Y bien? Lo ha reconocido. Pablo dio una calada y soltó el humo. ¿Y ahora qué? La he echado. Carlos. No hace falta. Ya lo he decidido todo. Él se subió al coche. Pablo se acomodó al volante. ¿A dónde vamos? A del jardín. Para hablar con Rafael. Carlos, es una mala idea. Vámonos. Pablo arrancó el motor. Media hora después, estaban de nuevo frente a la puerta del piso de Rafael. Carlos llamó. Rafael abrió. Al ver a Carlos, palideció. Otra vez tú. Carlos le dio un puñetazo en la ingle. Rafael cayó. Carlos entró en el piso, se inclinó sobre él. ¿Sabes por qué es? Carlos se dio la vuelta y salió. Pablo esperaba en el pasillo. ¿Mejor? No. Bajaron y se subieron al coche. Llévame a casa, dijo Carlos. Pablo condujo. No dijeron nada por el camino. Carlos miraba por la ventana. Tenía la mente en blanco. Nada. Solo cansancio. Llegaron a casa. Carlos se bajó. Gracias. Llama si necesitas algo, dijo Pablo. Subió en el ascensor. Abrió la puerta. El piso estaba vacío. Patricia se había ido. Había una nota sobre la mesa. La cogió y la leyó. Lo siento. Lo he estropeado todo. No volveré. Carlos arrugó la nota y la tiró a la papelera. Fue al dormitorio. Se tumbó en la cama, sin desvestirse. Cerró los ojos. El teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Estoy en casa de Laura. No te preocupes por mí. Carlos borró el mensaje. Se quedó inmóvil. En su cabeza daban vueltas frases sueltas. Era diferente. No me dejabas respirar. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, una calle vacía. Coches escasos. El teléfono volvió a vibrar. Una llamada. Patricia. La rechazó. Ella volvió a llamar. Él volvió a rechazarla. Tercera llamada. Apagó el teléfono. Fue a la cocina. Abrió la nevera. Sacó una botella de vodka. Se sirvió un vaso. Se lo bebió de un trago. Luego otro. Y otro más. Una hora después, estaba tumbado en el salón. Le daba vueltas la cabeza. Cerró los ojos. Y se hundió en la oscuridad. Por la mañana le despertó el timbre. Insistente. Largo. Carlos se levantó, tambaleándose. Le dolía la cabeza horriblemente. Abrió la puerta. Laura Sokolova estaba en el umbral. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Necesito hablar con usted, dijo. Carlos retrocedió, dejándola pasar. Laura entró, echó un vistazo. ¿Dónde está Patricia? Se ha ido. ¿A dónde? A tu casa, creo. Me ha escrito. No la he visto. Me ha escrito que estaba en tu casa. Ha mentido. Carlos fue a la cocina, se sirvió agua. Se la bebió. ¿A qué has venido? Laura se sentó en una silla. A contarle la verdad. Sobre Patricia. Y sobre Rafael. Carlos se volvió. ¿Qué verdad? Laura suspiró. Patricia lleva saliendo con Rafael medio año. ¿Cómo lo sabes? Porque yo les presenté. Le pedí que distrajera a Patricia. Laura bajó la mirada. Yo quería su puesto. El de jefa. Sabía que si ella dañaba su reputación, la despedirían. Y yo ocuparía su lugar. Carlos sintió como el frío se extendía por su cuerpo. ¿Organizaste el romance a propósito? Sí.
Le pedí a Rafael que la conociera. Que la encantara. Él aceptó. Por dinero. Por dinero. Sí. Le pagaba todos los meses. Para que siguiera saliendo con ella. Carlos se sentó en una silla, dejó caer la cabeza sobre las manos. Laura continuó. Pero luego algo salió mal. Rafael se enamoró de ella. De verdad. Y ella de él. Eso no tenía que haber pasado. ¿Por qué me lo cuentas? Porque me da vergüenza. No pensé que todo saldría así. Yo solo quería hacer carrera. Pero he destruido su familia. Carlos levantó la cabeza, la miró. Lárgate. Lárgate de aquí. Ahora mismo. Laura se levantó, fue hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Lo siento. Salió. Carlos se quedó sentado en la cocina. Con la mente en blanco. No quedaba nada. El teléfono vibró. Una llamada de Pablo. Carlos, tenemos un problema. Han encontrado otro cadáver. Javier Novikov. En su piso. Ayer por la noche. Los vecinos oyeron un disparo, pero no llamaron a la policía enseguida. ¿Quién lo ha matado? No lo sabemos. Pero está relacionado con la filtración. Era el último que podía saber algo. Carlos se levantó. Voy para allá. Se vistió y salió del piso. En el trabajo reinaba el caos. Investigadores, agentes operativos, expertos. Todos hablaban a la vez. Carlos fue a la mesa de Pablo. ¿Qué se sabe? A Javier lo mataron de un disparo en la nuca. Profesional. Sin rastro alguno. No registraron el piso. Entonces, no fue un robo. No un asesinato selectivo. Carlos abrió el archivo del caso. 4 cadáveres. Un testigo. 2 empleados de la empresa de transportes. Javier Novikov. Todos relacionados con el departamento de logística. Todos tenían acceso a la información. Carlos miró a Pablo. ¿Quién está detrás de esto? No lo sé. Pero es una organización grande. Con recursos. Con gente. Hay que encontrar al que lo encargó. ¿Cómo? A través de Laura. Quizá recuerde algo importante. ¿Vamos a verla? Salieron 10 minutos después. Subieron en el ascensor. Llamaron a la puerta. Silencio. Carlos volvió a llamar. Nadie abrió. ¿Quizás se ha ido? Sugirió Pablo. Carlos sacó el teléfono, marcó el número de Laura. Dentro del piso sonó el teléfono. Fuerte. Insistentemente. Carlos y Pablo se miraron. Está en casa, dijo Pablo. Carlos empujó la puerta. Cerrada con llave. ¿La echamos abajo? Pablo retrocedió, dio una patada a la puerta. La cerradura se rompió. Otra patada. La puerta se abrió de golpe. Entraron. El piso estaba en silencio. Oscuro. Carlos encendió la luz. Laura estaba tirada en el suelo del salón. Boca abajo. Pablo se agachó a su lado, le tomó el pulso. Muerta. Carlos miró a su alrededor. Ningún signo de lucha. Nada. Profesional, dijo en voz baja. Pablo se levantó. Alguien está eliminando a todos los testigos. Y Laura fue la última. Salieron del apartamento. Pablo llamó a los expertos. Carlos estaba en el pasillo, mirando por la ventana. En su cabeza se iba formando una imagen. Fuga de datos. Eliminación de testigos. Todo esto es una cadena. ¿Pero quién está al principio? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deja de investigar o serás el siguiente. ¿Y ahora qué? Ahora encontraremos quién está detrás de esto. A cualquier precio. Carlos miró el mensaje con la amenaza, luego a Pablo. Rafael Volkov, dijo con voz ronca. Es el siguiente. Laura está muerta. Javier está muerto. Los empleados de transporte están muertos. ¿Crees que irán a por él? Es el nexo de unión. Saben que Laura le pagaba. Si están eliminando cabos sueltos, Volkov es el siguiente. Carlos corrió hacia el coche. Pablo le siguió. Llama a la central, dijo Carlos, saliendo a la avenida.
Que envíen un grupo de asalto a la casa de Volkov. Pero sin sirenas. Silenciosamente. ¿Y nosotros? Estaremos allí antes. El coche arrancó. La lluvia se intensificó, los limpiaparabrisas no daban abasto con los torrentes de agua. La ciudad flotaba en un crepúsculo gris, difuminando las luces de las farolas sobre el asfalto mojado. Llegaron a la calle del Jardín en 15 minutos. Carlos metió el coche en el patio, lejos de la entrada, a la sombra de un álamo temblón. Armas listas, ordenó. Subieron al piso, tratando de no hacer ruido. En el rellano olía a cebolla frita y polvo viejo. Carlos pegó la oreja a la puerta del piso 43. Silencio. Llamó a la puerta. Se oyeron pasos tras la puerta. Un clic de la cerradura. Rafael estaba en el umbral, pálido. ¿Vosotros otra vez? Retrocedió. Dentro, Carlos lo empujó al vestíbulo, Pablo entró detrás, cerrando rápidamente la puerta con el cerrojo. ¿Qué está pasando? La voz de Rafael temblaba. Laura Sokolova está muerta. Javier Novikov está muerto. Tú eres el siguiente. Rafael se desplomó sobre el mueble zapatero. ¿Estáis bromeando? Parece que estoy bromeando. Carlos sacó la pistola, comprobó el cargador. Apaga la luz. En todas partes. Rafael corrió hacia el interruptor. El piso se sumió en la oscuridad, atenuada solo por la luz de la farola que se filtraba a través de las sucias cortinas. Siéntate en el sofá, ordenó Carlos. Y quédate quieto. Si oyes ruido, al suelo. ¿Y vosotros? Esperaremos a los invitados. Pablo se posicionó en la cocina, desde donde se veía el pasillo. Carlos se colocó en la sombra del armario del salón. Los minutos de espera se hicieron eternos. Solo se oía la pesada respiración de Rafael y el ruido de la lluvia tras la ventana. Carlos miraba la silueta del amante de su mujer. Una sensación extraña. Ya no había odio. Solo un cansancio frío y plomizo. Este hombre era solo una herramienta. Un peón en el juego que había iniciado Laura y que otras personas habían aprovechado. 20 minutos. 30. El teléfono de Rafael, que estaba sobre la mesa, iluminó la pantalla. Una llamada. Un número desconocido. No lo cojas, susurró Carlos. La llamada cesó. E inmediatamente sonó la cerradura de la puerta principal. Alguien estaba forzando la cerradura desde fuera. Silenciosamente, profesionalmente. El chirrido del metal contra el metal era apenas perceptible. Carlos se tensó, levantó el arma. Pablo en la cocina se convirtió en una estatua. Un clic. La puerta se abrió lentamente, sin chirridos. Una silueta apareció en la abertura. Chaqueta negra, gorra, el rostro oculto tras una máscara. En la mano, una pistola con silenciador. Un cañón largo. El hombre entró en el vestíbulo. Miró a su alrededor. Dio otro paso. Detrás de él, un segundo. También con un arma. Se movían coordinadamente, como fuerzas especiales. El primero controlaba el pasillo, el segundo cubría la retaguardia. El primero apuntó con el arma hacia la habitación donde estaba sentado Rafael. A trabajar, dijo Carlos en voz baja. Salió de la sombra. Tirad las armas. Policía. Un segundo de confusión. Se movió bruscamente, intentando apuntar con el arma hacia la voz. Carlos disparó 2 veces. En el hombro y en la pierna. Calculadamente, para cogerlo vivo. El sicario se desplomó, dejando caer la pistola. El segundo, que estaba de pie junto a la puerta, se dio la vuelta al instante. Pablo abrió fuego desde la cocina. El estruendo de los disparos en el estrecho pasillo ensordeció. Las balas se incrustaron en la jamba, saltó el yeso. El segundo intentó salir corriendo a la escalera. Carlos salió corriendo tras él. Quieto. El sicario ya corría escaleras abajo. Carlos saltó por encima de la barandilla del rellano, aterrizó un piso más abajo, cortándole el paso. El sicario levantó la mano. Carlos disparó primero. El hombre salió despedido hacia la pared, se deslizó. El silencio regresó, resonante, oprimiendo los oídos tras el estruendo. Desde arriba se oyó la voz de Pablo. Está limpio. El primero está vivo. Rafael está bien, solo que parece que se ha mojado los pantalones.
Carlos se acercó al que estaba tirado junto a la pared. Le quitó la máscara. Un rostro normal. Sin cicatrices, nada destacable. Los ojos vidriosos, mirando al vacío. Carlos registró los bolsillos. Un teléfono. Llaves de coche. Y un pase. Una tarjeta de plástico con una banda magnética. Sin nombre, solo un logotipo. Un cuadrado azul con una flecha blanca. El logotipo del holding de transporte Vector. La misma empresa que era el principal contratista del departamento de logística de Patricia. Carlos apretó la tarjeta en su mano. El rompecabezas estaba completo. El interrogatorio del sicario herido en la sala del hospital fue corto. Pablo sabía hacer preguntas de tal manera que callar dolía más que hablar. Además, la comprensión de que el cliente los había descartado le soltó la lengua. ¿Quién es el cliente? Carlos estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. No sabemos el nombre. Trabajamos a través de un intermediario. Pero el objetivo estaba claro: eliminar a todos los que tuvieran que ver con la base de datos del caso. Hay una carga allí. No la que figura en los albaranes. El testigo que estabais protegiendo era conductor. Vio algo de más durante la carga. Pero para llegar al testigo, se necesitaba la base de datos. Acceso. ¿Quién dio el soplo sobre Laura Sokolova? Nos dijeron que en el departamento de logística había un desastre. La jefa estaba ocupada con un romance, su segundo al mando la estaba vigilando. Una situación ideal. Un punto débil. Simplemente aprovechamos sus disputas. Carlos salió de la sala. Pablo esperaba en el pasillo. El logotipo del pase, dijo Carlos. Vector. El director general es Fernando Corchagin. Un pez gordo, silbó Pablo. Con contactos en el ayuntamiento. Me importan un bledo sus contactos. Es culpable de la muerte de mi familia. ¿Tu familia? Pablo arqueó una ceja. ¿Te refieres a Patricia? Me refiero a lo que han destruido. Reúne al grupo. Vamos a por Corchagin. Pablo no dijo nada. La oficina de Vector ocupaba los 3 pisos superiores de un rascacielos de cristal en el centro. A las 3 de la mañana, solo había luz en un despacho. La seguridad de la entrada intentó reaccionar, pero la visión de los agentes completamente equipados les quitó rápidamente la valentía. Carlos subió en el ascensor hasta el último piso. La puerta del despacho del director general era de caoba, maciza como la puerta de una fortaleza. No llamó. Le dio una patada, abriendo las hojas de golpe. Fernando Corchagin estaba sentado tras una enorme mesa, terminándose una copa de coñac. Tenía más de 50 años, canoso, en buena forma y con un traje caro. Ni siquiera se inmutó. Carlos Kuznetsov, supongo, preguntó tranquilamente, dejando la copa sobre la mesa. De pie. Las manos en la cabeza. Gritó el grupo de fuerzas especiales que entró tras él. Corchagin levantó lentamente las manos, sin apartar la vista de Carlos. ¿Entiende lo que está haciendo? Mis abogados destrozarán su departamento. Carlos se acercó a la mesa y arrojó un pase de plástico sobre la superficie pulida. Este pase se encontró en posesión del hombre que intentó matar a Rafael Volkov hace 2 horas. Y antes de eso, mató a Laura Sokolova y a Javier Novikov. Corchagin miró la tarjeta y sonrió. ¿Quién sabe quién pudo haber robado el pase? Su sicario ha hablado, Fernando, mintió Carlos. Ha contado toda la cadena. Y lo del cargamento de armas también. Y lo del caso. La sonrisa se borró del rostro de Corchagin. Es política, capitán. Juegos importantes. Se está metiendo donde lo aplastarán. Puede ser, Carlos se inclinó hacia él sobre la mesa. Pero tú irás a la cárcel antes. Asintió a los agentes. Llévenselo. Cuando se llevaban a Corchagin esposado del despacho, se detuvo en la puerta y miró a Carlos. Y tu mujer, es una mujer hermosa. Es una pena que le guste ser infiel. O al contrario, ¿te gusta eso? Carlos apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Quería golpearle. Estampar esa sonrisa en la cara contra la cara alfombra cara. Pero se quedó inmóvil. Llévenselo, repitió en voz baja. Pablo se acercó y le dio una palmada en el hombro. Ya está, Carlos. Los tenemos. La base está cerrada. La fuga ha sido eliminada. Sí,
dijo Carlos. Caso cerrado. Miró el reloj. Necesito hacer algo, le dijo a Pablo. Lo entiendo. ¿Necesitas un coche? No. Cogeré un taxi. No la encontró enseguida. Tuvo que consultar el registro de llamadas del teléfono. Un pequeño hotel en las afueras, no muy lejos del aeropuerto. Barato, anodino. Carlos entró en el vestíbulo. El recepcionista, somnoliento, asintió con la cabeza cuando le preguntó por el número de habitación. Subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta. No se atrevía a llamar. ¿Qué le diría? ¿Que ella era inocente de los asesinatos? Sí. ¿Que la habían utilizado? Sí. Pero, ¿cambiaría eso lo que había en las fotos? ¿Cambiaría eso 3 meses de mentiras? Llamó a la puerta. Silencio. Luego un susurro. ¿Quién es? La voz de Patricia, ronca por las lágrimas. Soy yo. Carlos. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Patricia estaba vestida con la misma ropa con la que había salido de casa. Vaqueros, un jersey. El rostro demacrado, los ojos hinchados. Le miraba con esperanza y miedo. ¿Has venido?, susurró. Carlos entró en la habitación. Estrecha, con olor a ambientador barato. Una cama, una silla, un televisor en la pared. Una maleta sin deshacer estaba junto a la puerta. Laura está muerta, dijo. Patricia se tapó la boca con la mano. Dios mío. ¿Por qué? Son las mismas personas que mataron al testigo. Corchagin de Vector. Laura quería quitarte el puesto, pero jugó con gente con la que no debía. Patricia se dejó caer en el borde de la cama. ¿Ella quería mi puesto? ¿A costa de todo esto? Ella pensaba que solo arruinaría tu reputación con un romance con Volkov. Y Corchagin necesitaba acceso a la base. Laura abrió la puerta pensando que dejaba entrar una corriente de aire, pero dejó entrar un huracán. Patricia guardó silencio, mirando al suelo. Entonces, yo tengo la culpa, dijo en voz baja. Si yo no. Si no fuera por Rafael. Tienes la culpa de haber sido infiel, dijo Carlos con dureza. Patricia levantó la vista hacia él. ¿Lo has detenido? Sí. Se acabó. No corres ningún peligro. Desde el punto de vista legal, estás limpia. Te interrogarán como testigo, pero no habrá cargos. Gracias. Se hizo el silencio. Denso, pesado. Carlos, empezó ella, con la voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Pero, lo que pasó con Rafael. Pero pasó. Yo, estaba confundida. Sentía que me asfixiaba en casa. Que solo veías en mí. Y él escuchaba. Escuchaba por dinero, Patricia. No lo sabía. Para mí era, titubeó. Carlos, ¿no podemos intentarlo? ¿Olvidar esto como una pesadilla? Carlos la miró. A la mujer que amaba. Recordó cómo se habían conocido. Recordó la boda. Recordó cómo eligieron el papel pintado del dormitorio. Y recordó las fotos en el teléfono de Rafael. Se acercó a la ventana. En la calle empezaba a amanecer. Gris, frío, húmedo. Una taza rota se puede pegar, dijo, sin volverse. Pero ya no se puede beber de ella. Te cortarás. Carlos. Se volvió hacia ella. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos había tierra quemada. Vuelve a casa, recoge el resto de tus cosas. Yo me quedaré un par de días en casa de Pablo. Venderemos el piso. Pero de momento no te vayas de la ciudad. ¿Vas a tachar todo así? Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. No soy yo quien lo ha tachado. Tú misma lo has hecho. Se dirigió a la puerta. Carlos. Se detuvo y agarró el pomo. Adiós, Patricia. Salió y cerró la puerta. Con fuerza. Para siempre. A la noche siguiente, Carlos estaba sentado en su despacho. Sobre la mesa había una botella de coñac, un regalo de su jefe por haber resuelto un caso importante. El grupo de Corchagin había sido derrotado. Vector había sido arrestado. Pablo entró sin llamar. Los papeles están firmados. El investigador está esperando el informe.
Carlos asintió y acercó la pila de hojas. ¿Cómo estás?, preguntó Pablo, sentándose frente a él. Carlos desenroscó el tapón y echó coñac en 2 vasos. Normal. Trabajando. Pablo cogió un vaso y brindó. ¿Por la justicia? Carlos sonrió. Torcido, con una sola comisura de la boca. La justicia es un mito, Pablo. Solo hay hechos. Y consecuencias. Se lo bebió de un trago. El líquido ardiente le quemó la garganta, pero no le aportó calor. Miró por la ventana. La ciudad vivía su vida. La gente se apresuraba a volver a casa, con sus familias, a cenar, a sus pequeños secretos. En algún lugar de allí, en el flujo de coches, viajaba Patricia. En algún lugar de allí, en la morgue, yacía Laura. En algún lugar de una celda estaba sentado Corchagin. Todo había vuelto a su sitio. Carlos se sirvió más. Por delante había una noche muy larga. Y un nuevo paquete de cigarrillos. Por las consecuencias, dijo a la nada. Y apagó la luz en el despacho. Solo quedó el brillo del monitor con el caso cerrado y el cursor parpadeando en la hoja en blanco de una nueva vida. Una vida que empezaba de cero, pero con un enorme saldo negativo en la casilla de fe en la gente.